Hola, estamos en la semana número 1 del día viernes de nuestro estudio, eligiendo a Dios en lugar de las cosas del mundo. Nuestra lectura el día de hoy será en el libro de Génesis capítulo 29, los versos del 1 al 30. En el libro de Gálatas capítulo 6, los versos del 6 al 10. En el libro de Hebreos capítulo 12, el verso 6. Nuestro devocional estará en el libro de Gálatas capítulo 6, los versos 7 y 9. Vayamos a nuestras citas. Y dice: siguió luego Jacob su camino y fue a la tierra de los orientales. Vio un pozo en el campo y 3 rebaños de oveja que yacían cerca de él, porque de aquel pozo abrevaban los ganados, y había una gran piedra sobre la boca del pozo. Cuando se juntaban ahí todos los rebaños, los pastores quitaban la piedra de la boca del pozo y abrevaban las ovejas. Luego volvían la piedra a su lugar sobre la boca del pozo. Jacob les preguntó: hermanos míos, ¿de dónde sois? De Harán somos, respondieron ellos. ¿Conocéis a Labán, hijo de Nacor? Volvió a preguntar. Sí, lo conocemos, respondieron. Está bien, insistió Jacob. Muy bien, dijeron los pastores. Mira, ahí viene su hija Raquel con las ovejas. Él dijo: es aún muy de día. No es tiempo todavía de recoger el ganado. Abrevad las ovejas e id a apacentarlas. Ellos respondieron: no podemos hasta que se junten todos los rebaños y se remueva la piedra de la boca del pozo. Entonces daremos de beber a las ovejas. Mientras él aún hablaba con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre, porque ella era la pastora. Y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, el hermano de su madre, se acercó Jacob y removió la piedra de la boca del pozo y abrevó el rebaño de Labán, hermano de su madre. Luego Jacob besó a Raquel y se echó a llorar. Jacob le contó a Raquel que él era hermano de su padre e hijo de Rebeca, y ella corrió a dar las noticias a su padre. Cuando Labán oyó las noticias de Jacob, hijo de su hermana, corrió a recibirlo y lo abrazó, lo besó y lo trajo a su casa. Entonces él contó a Labán todas estas cosas. Y Labán le dijo: de verdad que eres hueso mío y carne mía. Y estuvo con él durante 1 mes. Entonces dijo Labán a Jacob: ¿por ser tú mi hermano, me vas a servir de balde? Dime cuál ha de ser tu salario. Labán tenía 2 hijas. El nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor Raquel. Los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era una mujer hermosa. Jacob amaba a Raquel y dijo: yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Labán respondió: mejor es dártela a ti que a otros hombres. Quédate conmigo. Así sirvió Jacob 7 años por Raquel, y le parecieron como pocos días, porque la amaba. Un día dijo Jacob a Labán: ya se ha cumplido el tiempo, dame a mi mujer para que me una a ella. Entonces Labán juntó a todos los hombres de aquel lugar y ofreció un banquete. Pero sucedió que al llegar la noche tomó a su hija Lea
y se la trajo, y Jacob se acostó con ella. Además, Labán le dio a su hija Lea por criada a su sierva Silpa. Cuando llegó la mañana, Jacob vio que era Lea y dijo a Labán: ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué pues me has engañado? Labán respondió: no es costumbre en nuestra tierra dar la menor antes de la mayor. Cumple la semana de esta y te daré también la otra, por el servicio que me prestes otros 7 años. Así lo hizo Jacob. Cumplió aquella semana y él le dio a su hija Raquel por mujer. Asimismo, Labán dio su sierva Bilha a su hija Raquel por criada. Jacob se acostó también con Raquel y la amó más que a Lea, y trabajó para Labán 7 años más. Nuestra cita en el libro de Gálatas dice: el que recibe enseñanza en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que le enseña. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará. El que siembra para su carne, de su carne cosechará destrucción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo cosecharemos, si no nos desanimamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. En nuestras citas en el libro de Hebreos dice: porque el Señor disciplina al que ama y castiga a todo el que recibe por hijo. Amén. Palabras claves: no os engañéis, todo lo que siembre, carne, espíritu, no nos desanimemos. Hacer el bien. Dios, en los versos del 1 al 30 del capítulo 29, nos habla de información, nos indica qué estaba sucediendo, dónde estaban ubicados y qué estaba o qué hizo. Dice que Jacob continuó su camino yendo a la tierra del oriente. Recordemos que Jacob se dirigía a donde era la casa de los padres de su mamá, pero también de donde salió Abraham, y salió por instrucciones de Dios. En los versos 2 y 3 nos informa algo. Él observó un pozo y estaba en medio del campo, pero también había al lado del pozo 3 rebaños, y estos rebaños se encontraban descansando junto al pozo. También observamos que tenían que estar todos los pastores reunidos. Así que observamos reglas, acuerdos. Jacob se informa quiénes eran y de dónde eran y a dónde se dirigían. También observamos que se encuentra con Raquel, hija del hermano de su mamá. En los siguientes versos, hasta el 15, observamos el encuentro con el hermano de su mamá, su tío Labán. También observamos que ya había pasado un mes y sucedieron 2 cosas. Estaba seguro que amaba a Raquel, que quería casarse con ella. Estaba dispuesto a hablar con su tío. La otra cosa que observamos es que su tío Labán, después de tenerlo un mes, empieza a negociar con Jacob si se va a ir o se va a quedar, para negociar un salario para él. Y esta es la oportunidad única para Jacob para pedir la mano de Raquel. Y habla con su tío
Y entonces llegan a un acuerdo de que él trabajará 7 años para poder casarse con ella. Algo así como un dote. En los versos del 15 al 20 observamos a las hijas de Labán, a Lea, quien tenía ojos delicados, ojos tiernos, ojos lindos, y a Raquel, quien era hermosa de pies a cabeza. Observamos que Jacob amó a Raquel y que estuvo dispuesto a servir 7 años por ella, los cuales se le hicieron como casi nada, pues la amaba. Observamos en 7 años, Jacob no investigó acerca de la familia, no investigó acerca de las costumbres, no conoció cómo ellos se dirigían, no se informó qué era lo que hacían cuando pedían la mano de una mujer. No volvió a hablar de quién era su prometida con su tío. No volvió a hablar o a dar a conocer que estaba comprometido con Raquel. En las Escrituras no nos habla nada de esto. Y esas preguntas surgen. Observamos que al llegar el tiempo, Jacob le pide a su esposa, a Labán. Esto sucede en los versos del 21 al 25. También observamos todo lo que se generó como el banquete con los varones. Y le entrega a su hija Lea. De acuerdo a las costumbres de esa época y en algunos lugares que aún todavía se realiza este rito, aunque un poquito diferente, a las mujeres que estaban por unirse en matrimonio, se les cubría con un velo donde no se les podía distinguir la cara, y después de la celebración se les llevaba a estas mujeres a la alcoba cuando la noche ya había caído. Recordemos de que en el verso 22 dice que Labán estaba junto a todos los varones en donde se celebró el banquete. Observamos claramente que dice varones. No hay referencia de que estuvieran mujeres. Por esta razón, cabe pensar que Jacob no supo que era Lea. También observamos que Jacob se sintió engañado. Él no era un extraño para Labán, era familia. Además, estaba respaldado por su padre, por lo que fue su abuelo. Aún así, sufrió al enterarse de que no le entregaron a la mujer que él anhelaba, a la que amaba y por la que había trabajado 7 años. Aún así, ni el parentesco ni el tiempo sirvieron para demostrarle, para que Jacob no pasara por esta situación, por la cual no le entregaron a Raquel. Me pregunto, ¿no era más fácil ser honesto, claro, y hablar con la verdad? En los versos del 27 al 30 observamos que llegaron a un acuerdo, que después de una semana de estar con Lea, su tío le daría por mujer a Raquel, mas tendría que trabajar 7 años más para él. En el verso observamos referencia. 1. Estuvo también con Raquel como estuvo con Lea. 2. Y la amó también, solo que a Raquel la amó más que a Lea. 3. Le sirvió a Labán 7 años más. En los versos del 16, en el capítulo 5, al verso 10 del capítulo 6,
en el libro de Gálatas nos invita a vivir correctamente. Estos versos nos edifican y nos muestran las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Y los frutos del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza y fe. En el verso 6 del capítulo 6 nos habla de este amor fraternal, este compañerismo. Enseñar con amor también nos exhorta a dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. El verso 7 y 8 nos habla de pecado, de condición, y expone dos cosas. 1. Dios no puede ser burlado, engañado. El Creador, sustentador del universo, todo lo sabe, todo lo ve. No hay nada que se le pueda escapar de sus ojos. Él ve nuestro corazón y lo que hay ahí, y cada intención que hay en nuestro corazón. Dios no puede ser burlado. Y 2, nos exhorta a no engañarnos, nos advierte a no sembrar para la carne, porque todo lo que se siembra para la carne, eso es lo que recibes. Esta cita es importante. Observamos cómo Jacob, en este estudio y en estudios anteriores, sembró para su carne, y fue lo que él recibió por parte de su suegro. En los versos 9 y 10 nos exhorta de no cansarnos de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos. Nuestras citas en el libro de Hebreos es clara. Dios disciplina al que ama. Disciplinó a Jacob, le mostró por dónde debía y por dónde no debía caminar. Hoy el estudio me hace reflexionar en cómo Jacob salió de su casa. Él salió huyendo de su hermano. Salió a casa de su tío, al que al parecer no conocía. Él prácticamente dejó todo por las acciones que tomó al tratar de obligar a su hermano a darle la primogenitura, al engañar a su padre, a darle la bendición de su hermano. Reflexiono en cómo Jacob se encontraba solo, sin familia, sin hogar, tratando de conservar su vida en medio del desierto. Y quizás te sientas identificado con él porque te encuentras en medio del desierto, así como él, sin familia, sin una casa, lejos de todas las personas que conoces, tratando de conservar tu vida. Y fue ahí, en medio del desierto, donde tuvo un encuentro con Dios, y donde quizás tú te encuentras en medio del desierto y estás acercándote a tener este encuentro con Dios. Y él aprendió más de la fidelidad de Dios, del amor, del cuidado. Reflexiono en cómo había un propósito en su partida, en cómo Jacob, sin saber, se encontraría con su Creador, que le invitaría a no seguir huyendo, quien le mostraría que sus acciones no eran correctas, quien lo disciplinaría con lo que más anhelaba en ese momento, que era Raquel. Hoy el estudio también me hace reflexionar que en medio de sus faltas e imperfecciones le mostraría a Dios su misericordia y gracia. Hoy el estudio también me hace reflexionar en el amor de Dios al disciplinar a Jacob,
al mostrarle sus faltas y darle la oportunidad de arrepentirse. Reflexiono en cómo Dios trabajó con Jacob, así trabaja con nosotros, en cómo no lo dejaría hasta que terminaría lo que le dijo que haría. Así está obrando en nuestras vidas. ¿Estamos permitiendo que Dios transforme nuestras vidas? ¿Estamos permitiéndole guiar nuestras vidas? ¿Estamos dejándonos disciplinar por Dios? ¿Estamos contendiendo con Dios? Oremos. Amado Padre Eterno, gracias por la oportunidad que nos das de seguir aprendiendo de ti. Gracias por tu gracia y misericordia, por mostrarnos una vez más que tus planes son perfectos. Gracias por mostrarnos a través de Jacob cuando él se equivocó y por mostrarnos a nosotras cuando nosotros nos equivocamos. Gracias por tu amor, por tu misericordia, que es nueva cada mañana, por esta oportunidad que nos das de ver cuando nos equivocamos. Gracias porque nos muestras tu fidelidad. Ayúdanos, Padre, a ser diligentes cuando nos corriges, que tengamos un corazón entendido. Te lo pedimos en el nombre sea de Cristo Jesús. Amén. Ahora sí, vayamos al devocional de ADG. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará. El que siembra para su carne, de su carne cosechará destrucción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo cosecharemos, si no nos desanimamos. Gálatas 6, versos del 7 al 9. Después del sueño que Jacob tuvo en Betel, él continuó su viaje. Llegó a un pozo que había sido tapado para regular la distribución de agua a los rebaños cercanos. Mientras hablaba con los pastores, descubrió que conocía a su tío Labán y que su hija venía a ese pozo con sus ovejas. Jacob reconoció la divina providencia de Dios cuando Raquel, la hija de su tío, llegó al mismo pozo. Dios estaba obrando poderosamente en la vida de Jacob. Cuando Raquel llegó con sus ovejas, Jacob quitó la piedra que cubría el pozo para que sus ovejas pudieran beber. La bendición de Dios en la vida de Jacob lo llevó a hacer grandes actos de servicio a los demás. Tenía confianza en la dirección de Dios y eso lo llevó a bendecir a quienes lo rodeaban. Como Jacob se quedó con Labán, se enamoró de Raquel. A cambio de casarse con ella, Jacob prometió trabajar para Labán durante 7 años. Sin embargo, cuando llegó el momento de que Raquel fuese entregada a Jacob, el engañador fue engañado. Labán le dio a Lea, su hija primogénita, en lugar de Raquel. Aunque pudo casarse con Raquel poco después, Jacob tuvo que trabajar otros 7 años por su segunda esposa. Jacob cosechó lo que había sembrado. Jacob había engañado a su padre y a su hermano, y ahora él había sido engañado. Jacob no era el primogénito, pero había robado la bendición del primogénito. Labán engañó a Jacob al darle su hija primogénita. Las similitudes no son coincidencia. Dios usó la deshonestidad de Labán a Jacob para disciplinar a Jacob
por su pecado de engaño. Dios todavía estaba obrando poderosamente en la vida de Jacob, así como el encuentro junto al pozo fue una bendición, también lo fue esta disciplina. En lugar de dejar a Jacob con su pecado, Dios intervino y lo disciplinó para quitar el pecado de su vida. La disciplina que recibió Jacob no negó la promesa de Dios, la solidificó para que Jacob recibiera las bendiciones de la promesa. También sería disciplinado como hijo de Dios. La bendición de Dios se manifiesta en nuestras vidas de dos maneras: encuentros divinos y disciplina divina. Cuando Dios nos muestra nuestro pecado y nos permite arrepentirnos, en verdad es una bendición, aunque no sea siempre agradable o cómoda. La disciplina de Dios es un regalo. Sigamos sembrando en el Espíritu y aceptemos la disciplina de nuestro amoroso Padre Celestial mientras recogemos una cosecha para su reino. Amén. Gracias, Dios los bendiga.